Esto es lo que hay sobre la mesa en un escenario geopolítico asaz convulso, y si me permiten, y nuestros compañeros recuperan un tuit del día de ayer de Josep Borrell, del alto representante de Exteriores, hablando sobre el carguero secuestrado en el sur de Israel. Se secuestró un buque, un barco, un carguero, del que se dice iba sin carga. Se especula que la carga podría ser armamento. Y la mayor parte de la tripulación, por cierto, era mexicana. El carguero iba de Japón a Israel. Puso esto Josep Borrell. Reunido en Jordania, dijo, estamos discutiendo también, ahí lo tienen, el problema con el secuestro de ese barco por los hutíes, por los rebeldes de Yemen. Dice que es un peligro para la seguridad marítima internacional y que amenaza directamente la seguridad del tráfico en el Mar Rojo. Este tuit ya no existe. Josep Borrell estaba muy preocupado ayer por la seguridad marítima internacional y esto ya no existe. Nadie está hablando de un carguero desaparecido, insisto, donde 25 tripulantes, tampoco se sabe nada de ellos, y sigue todo esto en una especie de sombra. La única luz que había en referencia oficial a ese secuestro es esta, y ese tuit ha desaparecido. Esto es lo que hay encima de la mesa, insisto, un día bastante convulso en prácticamente todos los frentes a los que uno quiera mirar. Y si me permiten, vamos a buscar el análisis directamente de todo esto que está ocurriendo. Al otro lado de la pantalla tenemos ya a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, y a Eduardo Iriastorza, profesor de OBS Business School, ahí les tienen. Me permitan empezar, enseguida vamos con lo del carguero, no sé si les parece o no extraño, porque parece bastante raro que se secuestre un carguero, que se diga que no lleva carga, que se especule con que llevaba armamento para darle a Israel, que incluso desaparezcan 25 tripulantes, que se hable de la amenaza internacional y directamente, oiga, lo hablamos, les pregunto ya esto y ahora vamos con la liberación, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué borrar esta información? ¿Qué ocurre exactamente aquí? ¿Qué creéis que está pasando, Juan Antonio, Eduardo, con este carguero secuestrado por los rebeldes hutíes en Yemen? Hombre, no lo sé. Es decir, la verdad es que las noticias son muy oscuras, ¿no? Y todo es bastante extraño. No sé si es que al final resulta que hay una fotografía del carguero cogida desde arriba y parece ser que llevaba vehículos militares, no armamento, pero sí vehículos militares. No sé si esa fotografía es buena o mala, pero desde luego, si se descubriera que en el buque iba armamento con destino a Israel, pues posiblemente eso fuera una razón para intentar oscurecer todo el tema, ¿no? Es decir, al final, de alguna forma, se daría la razón a los yemeníes a la hora de decir voy a interferir este buque, ¿no? En cualquier caso, a ver, es decir, toda la zona Oriente Medio ahora mismo es una zona de alto riesgo, porque es decir, son muchos los actores que están ahí interviniendo y por tanto cualquier buque, avión que se presuma que puede llevar armamento, que puede llevar munición, que puede llevar vehículos militares, etcétera, corre el peligro de ser interceptado. Esto ha sido en el Mar Rojo, pero podría haber ocurrido, sería mucho más extraño en el Golfo Pérsico, o podría haber ocurrido en el Mediterráneo Oriental. De todas formas, no hay que extrañarse. En esa zona han sido norteamericanos, iraníes y de otros países los que han interferido buques cuando ha correspondido por sospecha de que la carga que llevaban no era legal o transportaba otro tipo de carga sospechosa, ¿no? O podía ser armamento. O sea, yo creo que habrá que esperar a tener más noticias sobre el tema, ¿no? Es decir, para poder sacar conclusiones respecto al caso de este buque. Pero no, eso no quita para que todos sepamos lo que ocurre en toda la zona de conflicto. Claro, dice, le daría la razón a Yemen y vamos más allá. La velocidad que se dio, mire que le pierde a veces a Borrell esa euforia, Eduardo, esa forma de hacer las cosas, ese ponerle corazón más que diplomacia a lo que le parece. Y claro, por las mismas le cuesta abuchear a Israel cuando está en Europa, llegar a Israel y decir que lo están haciendo muy bien y retractarse, y ahora le cuesta esto, ¿no? Precipitarse quizás hablando del carguero y resulta que no es un secuestro, sino que cuidado porque hay una retención de una serie de vehículos militares que no habían de llegar. Oscuro, como dice Juan Antonio, Eduardo, ¿o cómo lo estás viendo? Yo creo que todavía están por desvelarse las famosas preguntas W, ¿no? Who, when, where, why, etc. Realmente, ¿quién lo ha interferido?
es una autoridad yemení, es un grupo terrorista, no está claro. Hay noticias de que el barco es un barco especializado en el transporte de vehículos. Bien, pues eso es una de las cosas que han aparecido en los medios de comunicación y que todos hemos recogido. Si esos vehículos son militares o no es otra cuestión. Si estamos hablando del dónde, pues efectivamente ha sido en una zona de extraordinario, como acaban de señalar, de extraordinario riesgo hoy en día para circular alegremente. Asaltar un barco y el pirateo lo estamos viendo pues todos los días. Lo estamos viendo en múltiples escenarios. En Sudán, en Somalia, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a acabar esto? Pues yo espero que no acabe con otro Entebbe, ¿no? Tendríamos una película nueva, ¿no? De un cuerpo de élite israelí haciendo una operación de golpe de mano en un barco que es de su propiedad. No olvidemos que los barcos también son territorio soberano del país que tiene la bandera, ese barco, ¿no? Con lo cual es una agresión al Estado de Israel. No voy a juzgar si justificada o no, pero lo es. Con lo cual Israel se reservará el derecho de responder del modo que considere oportuno. Yo creo que hay demasiados cabos sueltos como para lanzarse una conclusión, pero esto puede acabar indudablemente muy mal y puede sentar un precedente grave a la hora de incitar a la escalada bélica que tenemos en la zona. Como detalle, si me permitís, un simple detalle. Hay que recordar que Yemen declaró la guerra a Israel. Estaríamos hablando de una acción militar. Es decir, no de un secuestro, ni una terrorista. Es decir, ahora mismo Yemen y Israel están oficialmente en guerra. Yo digo para que luego estas cosas se juzguen conforme a la realidad. De ahí que decía, hablaba de ese secuestro, de ese, yo no sé si secuestro, llamarlo secuestro, embargo, porque claro, el envío de armamento militar a través de tus aguas hacia el enemigo era evidente que iba a suponer un embargo. Es una intercepción, es decir, claramente. Esto está sobre la mesa, insisto, desaparece un carguero, 25 personas a bordo, la mayoría, por cierto, de origen mexicano, a pesar de que el flete iba desde Japón a Israel. Pero el movimiento es importante. Y al principio se habló, desde algunas fuentes israelíes, de secuestro por parte de los rebeldes hutíes de Yemen. Como comenta Aguilar, en realidad esto puede haber sido una intercepción de armamento que pertenece al enemigo. Y que, ojo, pues a ver cómo se trata. Israel